¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un martes más a esta cita con la actualidad y no actualidad de Ciudad Real. Hoy os traigo un programa que a mí personalmente me gusta y me entusiasma. Es divertido, es aventurero y sobre todo curioso. Creo que hoy no vamos a pasar desapercibidos. Vamos a hablar de supervivencia y para ello con quién mejor que nuestro Fran de la jungla de aquí de Ciudad Real, aunque no solo de Ciudad Real. Me encuentro con un aventurero, con un hombre de la expedición que viene de Venezuela, de Canarias, pero ahora lo tenemos muy cerca, en pleno Valle de Alcúdica. Michael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablar de Michael es hablar de aborigen, por así decirlo también, ¿no? Sí, vamos un poco juntos. Soy un poco la imagen de aborigen, pues que viene a ser mi marca, ¿no? Y bueno, ahora por tierras manchegas. Sí. Bueno, Michael, decir que en 25 minutos es muy complicado resumir todo lo que has hecho, pero eres de origen venezolano, pero acabaste en Canarias y allí realmente te pones a decir, voy a aguantar 30 días sin comida y sin bebida y sin qué o con qué. Claro, bueno, fíjate, realmente nací en Venezuela y conviví con las tribus aborígenes del Alto Río Orinoco durante 3 años, en absoluta subsistencia con ellos, aprendiendo de sus técnicas y nutriéndome un poco y viviendo esa experiencia, ¿no? Para aprender de esos grandes maestros. Mi abuelo es de origen canario y mis padres también son de las Islas Canarias, de La Palma y de Gran Canaria, y emigraron a Venezuela en barcos de vela. Y entonces ya desde aquella época mi abuelo tuvo que poner habilidades de supervivencia sobre la mesa para subsistir durante 70 días en el mar Atlántico, ¿no? Atravesaron el Atlántico en un barquito muy pequeñito, 160 migrantes durante 70 días, ahí rumbo a Venezuela, y solamente sabían que navegando rumbo hacia la salida del sol, hacia el este, pues se llegaba a América. Y bueno, eso yo creo que lo tengo un poco en la genética, ¿no? El mundo de la aventura. Luego, con el pasar de los años, me traslado a Canarias, vuelvo a mi tierra ancestral, ¿no? Mi tierra aborigen, y cada año dedico durante un mes a hacer lo que nosotros llamamos el I+D, ¿no? Un poco la investigación y desarrollo dentro de aborigen. Y bueno, ese año correspondía a una aventura en el Hierro, en la más salvaje de todo el archipiélago canario, y estuve durante 30 días subsistiendo solamente con lo que me daba la naturaleza y lo que podía llevar a mis espaldas. Y tenemos imágenes de esta subsistencia que creo que merece la pena que veamos. Vamos a verlas. Solamente se puede aplicar en situaciones de supervivencia real. Bueno, voy a aprovechar ese trozo de pescado, a ver si preparo una línea con un trozo de paracord, una línea de fondo fija, para ver si puedo trincar un pez grande de fondo. ¿Veis? Anzuelo, un trozo de alambre de cobre, ¿vale? Y engancharé pues el trozo de pescado, ¿vale? Podéis ver las gotitas como van escurriendo, ¿vale? En el aquadón, y se van acumulando en la parte de abajo, que ya hay un buen volumen de agua acumulado, ¿lo veis? Fijaos, 300 y pico mililitros, casi 400, y se puede beber directamente de aquí. También se puede conectar esta válvula al Camelback y beberla, guardarla en el Camelback, que es lo que haré cuando ya me haya hidratado lo suficiente. Los excedentes los iré guardando para ver si quito este racionamiento de agua que tengo. No es del todo dulce, es más bien salobre el agua que se obtiene del aquadón. Siempre hay un poco de contaminación con el movimiento, cuando se golpea y eso llega un poco de contaminación, y en los tubos llega agua salada. Pero bueno, ese poco de sal extra no viene mal, me ayudará a mantenerme hidratado. No estoy utilizando sal en la comida, con lo cual ese poquito de sal que me
que ingiero con el agua, juntamente con el agua, pues me viene bien a mi salud. O sea, me mantiene bien, me mantiene hidratado y eso. Muy afortunado, un murión grandísimo. ¿Lo veis? Aquí tengo comida por un par de días. ¿Podéis verlo? Comida por un par de días. Qué bueno, Michael, hemos podido verte pescando a lo retro. Sí, 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 he tenido que usar durante el tiempo que pasé en la isla técnicas de pesca muy ancestrales, muy primitivas. Se puede ver pues cuando capturo una morena o capturo los peces en el entorno de los charcos intermareales, que son unos lugares en el medio natural, en la costa canaria, donde hay muchísima comida, donde la comida es abundante. No obstante, cuando adquirí cotas más altas en la aventura, que subí un poco, Canarias es como un triángulo, ¿no? Una pirámide, y en lo que va subiendo el ecosistema cambia totalmente. Me vi sometido a muchísima humedad, había muchísima humedad por la noche, tanto que me tocó la garganta, me hizo mucho daño, y pasé pues durante aproximadamente 10 días acampado en la zona media de la isla. Entraba el otoño, entonces me desplacé a la parte más alta y empecé a notar ya los fríos del otoño, y fue un poquito más dura la experiencia, porque también el hecho de tener el mar lejos, tienes otros recursos, pues tienes más leña, tienes más árboles, más animales de otro tipo, pero no tienes lo que es la pesca, que es la comida día a día. Yo llevaba conmigo un poquito de cereal, llevaba 3 kilos de cereal, gofio, que es una comida que comían ya los aborígenes canarios desde tiempo inmemorial. Llevaba un kilo de arroz y un kilo de avena, y que bueno, tenía que suministrarlo aproximadamente en 100 gramos por cada día, que bueno, que es una ración como muy mínima para un hombre de 100 kilos como yo, ¿no? O sea, que se ríe Michael de los programas de la isla de los famosos, que supuestamente tienen que sobrevivir, ¿no? Sí, bueno, la verdad que lo tienen muy fácil. El ser humano es un animal tropical, digo yo, ¿no? Y entonces, bueno, un entorno de una isla tropical como esa, pues los recursos son bastante cómodos muchas veces. Sí que es cierto que el agua puede ser un hándicap, depende de la isla donde te encuentres, pero generalmente pues en ese tipo de entorno hay una supervivencia relativamente más fácil. En los entornos fríos o fuera de la franja tropical del mundo, que la fauna y la flora es más escasa, pues siempre tienden a ser un poco más complicados para sobrevivir. Sin embargo, la supervivencia más difícil de todas, a mi entender, es la que se hace en alta mar. Dependes única y exclusivamente de un elemento de flotación. Sin eso no puedes salir adelante. Y me gustaría saber, qué se me ocurre, a las personas, a quien nos esté viendo, le interesa, se está poniendo quizá cada vez más de moda el tema de cómo subsistir, o sea... Sí, fíjate que la gente, bueno, viene a mis cursos. Yo organizo cursos, cada año pues organizamos una serie de cursos, talleres, conferencias, e inclusive pues escribo para una importante revista de caza de tirada nacional en el país, y bueno, pues tenemos un videoblog con ellos, con la revista Jarisedal, y bueno, la gente nos sigue por ahí, va aprendiendo un poco estas técnicas que van desde lo más sencillo como aprender a potabilizar o a transportar agua, hasta lo más complejo como hacerte un refugio o hacer un fuego, inclusive la alimentación. De hecho, te he traído una sorpresa hoy, ¿no? He querido compartir contigo un poco lo que es la alimentación entomofágica, que es alimentarse de insectos. Nos cansamos de ver por ahí en los programas de televisión que todos los insectos la gente se los come y los presentadores se los comen, y no todos los insectos son comestibles. Entonces, he traído para ti hoy unos
Has traído el desayuno y la merienda y la cena. He traído el desayuno para que los pruebes hoy y bueno, veas un poco que hay algunos que se pueden comer y otros que no, y la forma como se comen. Los gusanos, en este caso son... No sé si se ve, son gusanos vivos. En este caso son larvas de un gusano rey. Sí, el gusano rey o Sophoba morio se alimenta básicamente de materia en descomposición, pero materia vegetal, ¿no? Entonces, bueno, los gusanos que se alimentan de materia vegetal podemos utilizarlos para comer nosotros, ¿no? Y bueno, la técnica para comerlos es un poco conocer su biología, ¿no? Saber un poco de qué se alimentan ellos y qué parte me puedo comer. Los gusanos están recubiertos por un material como una proteína que se llama quitina, es una proteína similar a la del pelo y de las uñas, y es indigestible. Entonces tenemos que apretarlos un poco por aquí, por la parte de la cabeza donde la quitina es más dura, y hacemos que todo el fluido vaya hacia la parte de atrás. Entonces, pues mordemos ahí y aprovechamos todo el fluido, todo el contenido interior. Así que anímate, ¿vale? ¿Pero te lo comes todo? Sí, solamente dejamos por fuera lo que es la cabeza. Bueno, decir, eso me parece interesante desde casa, que no todos los insectos se pueden comer, claro. No todos los gusanos se pueden comer, claro. Así que por favor que antes se asesoren a ver si lo vamos a liar. Sí, debemos tener un poquito de formación y entender que, bueno, que en el medio natural no todo es lo que la tele nos cuenta, ¿no? Hay que entender un poco cuál es la biología, los estadios por los que pasa cada uno de los gusanos o de los insectos de los cuales nos podemos alimentar. Esto te los ofrezco con total garantía, así que ánimo. Si me lo ofrece Michael no le puedo decir que no, pero a ver, entonces... Venga, confía en mí. Te aseguro que es la primera vez que me como algo así, de este tipo, y vivo, y tan así peculiar. Que se mueva, y tampoco apetitoso. Ya, pero, bueno, mira, entonces, lo aprietas por aquí, por la cabeza, por dos cosas. Un poco porque tienen el hábito de morder y podría morderte la garganta. Ay, la leche. Otra cosa es porque la quitina es mucho más dura en la parte de la cabeza. Él endurece la quitina para protegerse y no te comerías la quitina. Entonces lo aprietas ahí y todo el fluido que está en la parte interior, eso es lo que te vas a comer, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Ánimo. Uy. No, ay, me está dando pena. A ver si me puede morder ahora mismo. Entonces No, estoy solo en la apretando. garganta. Ok, muy y bien. ahora muerdo aquí. A partir de ahí, sí. Uf. Ánimo. Wow, qué cara. ¿Qué te parece? ¿Mal? ¿Cuántos hay que comerse para alimentarse? Bueno, muy buena pregunta. Realmente la proporción es 1:4, es decir, 400 gramos de ternera equivaldrían a 100 gramos de gusano. Más o menos esa es la proporción para alimentarnos. ¿En lo que has traído cuánto podría haber ahí? Ahí aproximadamente pues 200 gramos. Habría que comerse pues la mitad de eso para alimentarnos más o menos, para conseguir las calorías necesarias para un día, ¿no? Entonces, ¿pero te ha parecido desagradable el sabor? No, es más visualmente, pero claro. No, seguro que no. Es un sabor similar al de los frutos secos. Tiene que ver un poco con lo que el gusano utiliza para alimentarse, ¿no? Como se alimenta a partir de materia en descomposición de origen vegetal, se mete un poco en la madera y se la va comiendo, y eso hace que, bueno, en su intestino y en su tracto digestivo lo que tenga es ese tipo de material así, digamos, con sabor a frutos secos, ¿no? Con sabor a almendra o a nuez. Esa es la impresión que me da a mí ¿Pero era porque me lo estoy tragando sigue vivo? No, por supuesto que no. Bueno, decir que hablar también de Michael es hablar de algo muy cercano a nosotros, porque tiene una expedición que me parece súper interesante, y es que han recorrido, digamos que todo el curso del río Guadiana, y lo mejor de todo es a través de qué medio de transporte, ¿no? Claro, sí, bueno, eso fue un poco el I+D en Castilla-La Mancha, aunque el río Guadiana es un río internacional, nace en Castilla-La Mancha, nace en las lagunas de Ruidera, en Albacete, luego se esconde, es un río muy peculiar, y vuelve a surgir y bueno, discurre a través de España y Portugal hasta que desemboca en el Atlántico. El tema fue que en mi andadura por Castilla-La Mancha conocí a a Alejandro del Moral, un chico que tiene una empresa de turismo ornitológico en las tablas de Daimiel y un apasionado del río Guadiana. Hizo una formación en supervivencia conmigo y durante la formación le planteé que quería descender un río grande y fabricarme mi propia barca para descenderlo. Y él me ha dicho que él tenía ese río y me ha presentado el Guadiana.
pues me pareció súper buena la oportunidad de un gran conocedor del Guadiana y bueno, mi pasión por descender un gran río en una barca hecha por mí, así que unimos fuerzas y generamos la expedición Aborigen Caminos del Guadiana. Por eso Aborigen el nombre de la mía, ¿no? Bueno, nos hemos dispuesto a fabricar 2 barcas de Enea, las hemos hecho... ¿Como las sillas? Sí, igual que las sillas, muy autóctonas, ¿no? Una planta que está en la ribera del río y que bueno, pretendía o pretende descubrir que el río Guadiana pudo servir en su día como un medio de comunicación de los pueblos de la edad del bronce en toda lo que era la cuenca de España y de Portugal, que podía unir todos los pueblos del Guadiana, y nos propusimos hacer eso y lo hemos conseguido. 818 kilómetros de descenso de río, con miles de vicisitudes y miles de dificultades, pero han salido adelante y ha sido una experiencia increíble. Hemos fabricado nuestras propias barcas y hemos llegado hasta Ayamonte, en Huelva. Hemos pues dejado las barcas en el Atlántico. Desde la laguna de Ruidera hasta Huelva. Hasta Huelva, en la barquita que tenemos imágenes. Vamos a ver estas imágenes. En estas protoembarcaciones, embarcaciones muy arcaicas, están construidas a partir de 4 haces de Enea, muy compactas, y estos 4 haces se han unificado y se han apretado en una única plataforma, utilizando para ello caña a modo estructural, y luego lleva unos pontones laterales que dan un poco de estabilidad a la barca y le dan mayor seguridad a la hora de la navegación. Bueno, esta expedición pretende varios objetivos y entre ellos pues se encuentran unos objetivos biológicos que son los primarios, por decirlo de algún modo, donde entra un inventario de flora y un censo de fauna, ¿vale? Hecho con el mayor rigor posible. Luego hay también la posibilidad de hacer estudios acerca del agua, la calidad del agua del río, donde tomaremos muestras y calcularemos niveles de oxígeno y de pH a lo largo del cauce del Guadiana. Esta información lógicamente estará disponible para cualquier persona o institución que desee utilizarla. Además de esto, pues también pretendemos grabar un documental de la expedición, que lo que pretende es poner en valor todos los pueblos y todos los parajes que circunda el río Guadiana. O sea que ya tenemos la super barca. ¿Cuánto tardasteis en hacerla? Bueno, la fabricación fue relativamente corta, aproximadamente 2 días por barca. Hemos hecho 2 barcas, una para mi compañero Alejandro y otra para mí. Como vieron los televidentes, pues tenía en su interior caña y por fuera tenía Enea. La caña le da bastante rigidez y estructura y mejora la flotabilidad, y la Enea la hace mucho más dinámica en el cauce del río. Tardamos aproximadamente unos 4 días, y luego el descenso se prolongó durante un mes. Tuvimos 30 etapas, es decir, cada día remamos. Y bueno, hubieron tramos muy complicados. Por ejemplo, los grandes lagos extremeños fueron súper complicados. El Guadiana se convierte en Extremadura en varios embalses y bueno, son embalses grandísimos hasta que llega inclusive a la Alqueva, que es un embalse enorme en Portugal, que bueno, tardamos muchísimos días en atravesarlo y fue realmente bastante duro. Empezaron las tormentas de primavera, pues hemos decidido que el río tuviera el mayor caudal posible y ese era el momento, ¿no? Entonces también eso nos dificultó porque fue viento, lluvia, en algunos momentos inclusive en la ciudad de Mértola, en Portugal, en ese tramo, hubieron tormentas eléctricas que pusieron en riesgo nuestra vida, así que fue una experiencia pues bastante potente, digamos, y que recuerda un poco algo que yo siempre digo, que para vivir una aventura no hay que irse muy lejos, ¿no? Aquí mismo en Castilla-La Mancha podemos vivir grandes aventuras. Y seguro que las aventuras de tu mano, de la mano de Michael y de Aborigen, son mucho más divertidas. Tuve el privilegio de compartir una con él, que de hecho de ahí viene, por así decirlo, nuestra amistad, Michael. Fue un aquatrekking, que es pasar por un río lleno de agua, andando, cayéndote, te levantas, nadas, te caes. Sí, fíjate que fue una actividad pues, muy curiosa, y es una actividad nueva que ha generado Aborigen en el seno del Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Es un parque muy peculiar, ¿no? Un parque muy peculiar. Además, yo he encontrado ciertas paridades. Hace algún tiempo hice una expedición por el Sáhara Occidental, por el desierto. He descendido el río Ouaddra,
durante unos 300 kilómetros en su desembocadura y conviví durante un mes entero con la tribu Tecna del Sáhara Occidental, una gran tribu que agrupa pues varias facciones del pueblo saharaui, ¿no? Y me sorprendieron varias cosas. Me sorprendieron que en árabe, por ejemplo, una persona me decía Alcudia, Alcudia, y me señalaba una montaña, ¿no? Y he pedido a mi intérprete que me dijera a qué se refería, ¿no? Y me dice que Alcudia significa montaña pequeña en árabe. Me sorprendió muchísimo que nuestro parque natural, Valle de Alcudia, sea un parque de montañas pequeñas en lengua árabe. Entonces, bueno, así pasaron los días y de repente en una de sus oraciones, de las oraciones de la tribu Tecna, que son un pueblo musulmán del Sáhara Occidental, como bien he dicho, pues oí la palabra Jándula. Y me sorprendió muchísimo porque tenemos un río en el Parque Natural que se llama Jándula, el río Jándula, que de hecho nuestra aventura discurrió por la margen del río Jándula. Y Jándula significa gracias a Dios en lengua árabe. Entonces es muy sorprendente como aún después de tantos años pues se guarda cierta relación con las tribus de origen musulmán que dominaron parte del sur de la península ibérica, ¿no? Fue muy sorprendente y bueno, de ahí surge pues ese nexo de unión que nos llevó a descubrir el cauce del Jándula junto a ti, pues en esa experiencia que tenemos abierta a todos los participantes, pues desde mayo, que el agua se calienta un poquito, hasta meses de septiembre. Es decir, que prácticamente todo el año se puede realizar esa aventura. Son 8 kilómetros descendiendo por el cauce de un río. Como tú has dicho, pues nos mojamos, nadamos y nos desplazamos en el medio natural utilizando pues ciertas técnicas de desplazamiento en la naturaleza. Además de formativas, son bastante divertidas. Y viendo la vegetación. Aprendiendo de las plantas. Aprendiendo de Michael en este caso, claro, que nos explicaba todo. Decir, bueno, agradecimientos al Hotel Sisapo de Almodóvar del Campo, claro, a Conchi que brindó esta oportunidad. Y seguro que desde casa quieren saber, nos queda poco tiempo y me quedan preguntarte varias cosas, ¿cómo podemos hacer estas actividades? Que creo que están abriendo el apetito aventurero de la gente. Claro. Bueno, podéis visitar tanto mi página web, Aborigen Tribe, y también a través de las redes sociales, mi Facebook, el canal de YouTube. Recordar un poco que, bueno, a mí me trajo a Tierras Manchegas, realmente lo que me trajo a Tierras Manchegas fue mi cuchillo, ¿no? He diseñado este cuchillo para Manufacturas Muela, una empresa manchega, la cual, pues, a través de Eladio Muela, digamos un poco la cabeza visible de Manufacturas Muela, pues me ha presentado el Parque Natural y motivado a este cuchillo pues me afinqué por esta zona del Parque Natural, Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Así que pues si a alguien le apetece descubrir y conocer el Parque Natural Valle de Alcudia, pues ahí me tienen totalmente a la orden. Pescados y con sí, pues pesa. Sí, este cuchillo pues lo hemos diseñado un poco para utilizarlo como herramienta en el medio natural y Manufacturas Muela lo produce en serie, ¿no? Lo produce en serie, además de yo poder tener mi propia herramienta, pues cualquier persona que se dedique un poco o que le apetezca viajar o vivir la aventura, pues tiene una herramienta que le vale para trabajar en el medio natural, ¿no? Pelar unas patatillas o también sirve, claro. También sirve. Bueno, Michael, me gustaría saber casi que en primicia cuáles son los próximos planes de Aborigen, de Michael. Muy bien. Sí, ¿Qué se puede contar? Claro. Bueno, hay un proyecto al cual me enfrento ahora que pretendo descender un gran río. Todavía no se sabe cuál es. Como veis, pues me encantan los ríos y el entorno que representa. Creo que el ser humano está muy ligado a los ríos y son las arterias del planeta. Voy a descender un gran río en unas embarcaciones que se llaman Packraft. Es una embarcación que, bueno, en este caso estas vienen de Estados Unidos, son Cocopelli Packraft y son unas embarcaciones muy peculiares que puedes transportar en tu propia mochila. Y por otro lado, en el área audiovisual me enfrento a un proyecto a nivel nacional de un poco divulgación de la supervivencia en España. Así que bueno, ya lo veréis por ahí en la tele. Bueno, pues nos vamos a marchar con unas imágenes del desierto de esa expedición, porque realmente lo que decías, está muy relacionado el Valle de Alcudia, que lo tenemos aquí, y que quizá muchas veces no valoramos lo que tenemos. Indudablemente. Y el desierto, ¿no? Claro que sí.
Pues, ¿qué nos puedes comentar de estas imágenes antes de que Bueno, las fue una veamos? experiencia increíble, la verdad que me abrió un poco la puerta a lo que quedó en España de los reinos musulmanes, de los antiguos reinos musulmanes. Es sorprendente encontrarse con que inclusive la estructura de la arquitectura de muchas casitas de los pueblos manchegos es similar a la del desierto. De hecho, mi propia casa está hecha de tapial con un patio interior, como las antiguas casas donde vivían pues, los aborígenes de esa región del mundo, ¿no? De esa región del mundo árabe o musulmán. Así que es muy curioso. Pues ya sabemos, aborigen tribe, Michael, con Y y con K de kilo, búsquenlo, porque vamos. Y bueno, nos vamos con estas imágenes, me voy cenada, merendada y casi que comida con un gusano. Gracias por la oportunidad, pues son estas cosas que yo creo que si no fuera por esto nunca las haría. Bueno, así estamos, para disfrutarlo y para hacer que otros disfruten y aprendan del medio natural junto a nosotros. Michael, sé que no será la primera vez que estemos juntos porque creo que tienes mucho que contar. Ni Muchas la gracias. última, cuídate. Hasta Hasta luego a vamos todos. con estas imágenes del desierto y la supervivencia de Michael.